cero. Muy bien. Esta es mi hoja de trabajo. Aquí voy a dibujar el circuito, ¿sí? La simbología, les voy a pedir que la estudien, ¿sí? Y aquí tengo algunas cosas. Obviamente mis iconos de abrir, nuevo, guardar, guardar como, etcétera, etcétera. Aquí tengo un más y un menos que es para acercar y alejar la pantalla. Ahorita no va a aparecer nada. Y aquí tengo una serie de submenús, ¿sí? Donde voy a tener diferentes simbologías dependiendo lo que yo quiera programar, ¿no? Sí, lo que yo voy a tener, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a comenzar viendo los más importantes que ahorita con las que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los que dicen aquí neumática. Vamos a darle aquí más. Y se subdivide en varias áreas. Elementos de alimentación, actuadores, válvulas, grupos de válvulas, sensores e instrumentos de medidas. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, vamos viendo los elementos de alimentación. Los elementos de alimentación vienen aquí dos simbologías, la simbología simplificada y la simbología completa. ¿A qué me refiero? Esto es el compresor, ajá, o un compresor variable. Ven, aquí tengo el más o el menos, ¿sí? Y lo borro con suprimir. Bueno, yo puedo poner todo el compresor completo o simplemente, o se acostumbra a meter la fuente de alimentación, que es esta. Este triangulito implica el compresor, motor, tanque, todo junto, ¿ok? Ese triangulito. ¿Estamos? Esta es mi generación de energía. Vamos, me voy a acercar con el más. Si le doy doble clic, me va a abrir esta ventana. Y voy a tener varias cosas con las cuales voy a poder trabajar. Uno, la presión nominal, ¿sí? Por default me marca 6 bar, ¿sí? 6 bar. Esa es mi presión por default. Yo la puedo poner, ir variando a 8 a 10 bar a lo que yo quiera. También yo la puedo poner en megapascales, que casi en México nadie la usa, o en P6, en libras, ¿no? 6 bar, que son 6, más o menos 6 kilogramos, son 88 P6, ¿sí? O en bar. El caudal máximo, ¿cuánto puede manejar el tanque? Bueno, son 1000 litros, ¿sí? O lo puedo poner en galones, etcétera, etcétera. O vamos a dejarlo ahorita por default en cómo está, ¿ok? Que trabaje a 6. Luego, ¿qué tengo? Les había dicho que después de que sale del compresor, antes de cualquier máquina, tenemos que meter una unidad de servicio, o unidad de mantenimiento, ahorita si quieren, ¿qué es esta? Que es un filtro, un regulador, y que inclusive aquí puedo poner el lubricador si es necesario. Sin embargo, para fines prácticos, aquí se dice unidad de mantenimiento, representación simplificada. Entonces yo voy a tener mi unidad de mantenimiento con mi representación simplificada. ¿Cómo voy a conectar estas dos? Me acerco al punto verde, le doy botón izquierdo, mantengo el botón apretado y lo suelto en el siguiente punto verde y se crea la línea o la conexión. ¿Sí? Conéctenlo, por favor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso sería. Vean, si yo le pongo play, aquí arriba ¿sí? Me dice que está abierto y entonces aquí lo que me va a simular es que el aire, está azul fuerte, se va a estar escapando.
Sí, simplemente está pasando el aire. El aire. Sí, está escapando el aire. Yo lo paro aquí. Bien. Eso sería nuestra primera conexión, ¿ok? Por ejemplo, no es forzoso, pero yo acostumbro poner aquí el depósito, que es el... Aquí pongo yo mi tanque, ¿no? Donde se va a estar llenando, ¿sí? ¿Sí? El volumen de 1 litro, no importa, ¿sí? Este es mi tanque donde voy a estar almacenando el aire. ¿Y por qué lo pongo así? Para poder, a partir de aquí, empezar a conectar mis elementos de neumáticos, ¿sí? ¿Sí? Ok, ¿Estamos bien? ¿Sí, sí jaló? sí, profe. Aquí tengo el play y entonces ya está depositando el tanque. ¿Ya vieron? Ahí está. Ya está lleno mi tanque. Bueno, vamos a cerrar esta parte de elementos de alimentación y ahora vamos a meter los actuadores. Vamos a meter el más sencillo, que es un cilindro de simple efecto, que es este, un cilindro de simple efecto. Por favor, vamos a colocarlo y vamos a conectarlo, tal cual. ¿Sí estamos? Sí, Muy bien. Ok. Voy a cambiar tantito la imagen para que vean esto. Esto es un conector. Aquí, por ejemplo, aquí entra de un lado, entra del otro, y aquí entrarían las mangueras, donde vamos a ir conectando el aire. ¿Sí? No viene el diagrama de esto, por eso aquí estoy conectando directamente sobre la línea, pero aquí se entiende que hay un manifold o un conector múltiple, el equivalente, hagan de cuenta, un multicontacto, pero en este caso para mangueras de aire. Si yo le pongo play, se actúa el cilindro, ¿sí? ¿Qué tendría por actuar? Cerrar la válvula. Entonces, este cilindro yo no lo puedo conectar directamente, sino que tengo que tener un elemento, ¿sí? Que en este caso es una válvula. Y vamos a hablar las de válvula de, ¿cómo se llama? De uso frecuente. Y por favor, las que dicen aquí accionadas neumáticamente, digo mecánicamente, vamos a agarrar la primera, ¿sí? Es la primera que aparece. Tiene un botón. Entonces, vean, tiene una conexión 1 que voy a conectar aquí y una conexión 2 que voy a conectar acá. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo lo actúo? ¿Sí? Si yo lo actúo, tengo que aparece un dedo aquí, aparece, y estoy actuando mi cilindro. ¿Estamos? Estoy actuando mi cilindro. ok, profe. ¿Sí lo pudieron echar a andar?
A ver, ¿lo podría correr otra vez, por favor? Le ponemos aquí play y apretamos aquí, aquí sale el dedito para que apriete el botón. Con el botón izquierdo. Sí, ya quedó. Gracias. Perfecto. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, bueno, lo paramos aquí. Muy bien. Esto es una válvula como la que están viendo. Aquí está el botoncito, como pueden ver. Aquí tiene los conectores, ¿sí? ¿Sí? Obviamente te venden el conector aparte, de una cosa es la válvula y otra cosa son los conectores, pues ya sabes que todo te vende, ¿no? Entonces, esta es una válvula neumática. 0.7 megapascales son 7 bar, ¿sí? O 100 PSI más o menos, ¿sí? Para que se den una idea, ¿sí? Entonces, esto, 830 pesos, por si quieren comprarse una para que tengan en su casa. Entonces, ya sabemos esta conexión, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? ¿Sí? Yo tengo una sencilla conexión en la cual yo tengo un elemento de actuación que es mi pistón, mi cilindro, perdón, mi cilindro, y un elemento de control que es esta válvula, ¿ok? Voy a jalarlo un poquito para abajo para hacer espacio. Y yo puedo hacer diferentes conexiones. Eh, por ejemplo, existen dos tipos de válvula. La primera que pusimos es una válvula direccional que se le llama normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque el paso de aire solo se da cuando actúo el cilindro, ¿sí? Solo cuando actúe el cilindro. La voy a borrar. Para borrarla pueden borrarla con la tecla suprimir o botón derecho y eliminar. Voy a poner la siguiente. Dice, es muy similar, pero pueden ver, voy a poner las dos para que vean la diferencia, ahorita la borro, cómo están las flechas. Aquí está pasando todo el tiempo el aire. Este sería una válvula 3-2. ¿Por qué son 3? Tengo 1, 2, 3 vías, 2 posiciones posibles, por eso una válvula 3-2. Las dos tienen 3 vías, el 1, 2, 3, y 2 posiciones posibles. Y se le llama esta normalmente cerrada y esta es una normalmente abierta. ¿Sí estamos? Por favor, cuando la actuamos, esta todo el tiempo está viendo aire. Cuando yo lo actúo, escapa el aire, la suelto y se vuelve a llenar. Entonces, a esta se le llama una válvula 3-2 normalmente abierta, la otra una 3-2 normalmente cerrada. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver el tercer tipo que vamos a ver en este momento, que es esta. ¿Qué hace esta? Se queda y regresa, ¿sí? Muy bien. ¿Qué diferencia tiene una y la otra? La otra, la muestro, es esta. Tiene un selector, ¿ya vieron? Entonces yo lo giro en un sentido y se va a quedar fijo hasta que lo regresa. La otra es un push button, empujas y como tiene resorte el botón, se regresa.
Aquí tengo un selector, tengo una posición o tengo otra posición. ¿Estamos? Esta es composición. Entonces, aquí tengo esta válvula. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo aparece la última que nos enseñó? Es esta de aquí, es la tercera. 1, 2, es esta tercera. Tiene aquí como un dientecito. Y si tú la dejas, bueno, se queda en la posición, ¿sí?, avanzada hasta que le vuelvas a dar con el dedo. Bueno, con el dedito que viene ahí. Profesor, Mándeme. un favor, ¿cree que podría ser un poquito como más grande? No sé si le puedo hacer zoom. No encuentro justamente esa válvula. Aquí está. Ok. Entras aquí a válvulas, Ajá, accionado válvulas de vía de uso frecuente. ajá, Accionada mecánicamente. ok. Y es la tercera de izquierda a derecha en la primera fila. Dice válvula direccional triple de 2 vías. Y Ah, vas ok, a ver ya que lo vi. tiene este como indentado. Ajá, sí, sí. Al final, no, nada más que no escuché cómo se llamaba. No te preocupes. Acuérdense que ahorita, ¿sí?, estamos empezando y entonces, bueno, es lógico que como es la primera vez que usan el programa, pues todavía no le encuentran muchas cosas, entonces no tengo ningún problema. Si me preguntaran ya en la semana 9, pues ahí sí ya diría qué pasó aquí, ¿no? Entonces, esta es el equivalente a esta de aquí, y entonces es un selector, se queda fijo hasta que yo no lo suelto, ¿sí? Va a soltarlo, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ya que sí funciona esta, ya la pudieron echar a andar con play. Echar play. Me falta, ya, hasta ahí ya, pero me falta el último componente que le agregó. Este de acá arriba. No, el de la derecha, el del final, más a la derecha. A ver, déjame hago más chiquito. Por Ah, el este. tanque de. ¿Este tanque? Sí, sí, sí. Ah, ese está aquí en elementos de alimentación. Entonces, alimentación. Ah, está arribita, está en neumática. Ajá, Dice elementos de alimentación. La primerita dice, depósito. le pones más y aparece el depósito, que es el tanque del compresor, ¿no? Ah, ok, ok, ya, ya vi. Entonces, ok, gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Esto, digamos, sería un circuito muy sencillo. Sí, un circuito muy sencillo. Espero que lo arme aquellos que estén un poquito atrasados. Me espero tantito, no tengo ningún problema. Y a partir de este vamos a empezar a trabajar más cosas, ¿ok? Entonces me espero tantito, termino lo de armar y ahorita. Si hablamos de caudal, pensemos en algo básico. Un tinaco. Un tinaco. Digamos que tenemos un tinaco de casa, que son 1000 litros, ¿sí? Yo quiero que mi tinaco se llene en 10 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué caudal debo tener? Mi tinaco es de, el volumen son 1000 litros, son igual a 1000 litros, y el tiempo que yo quiero que se llene son 10 minutos. Entonces, ¿cuál es el caudal? Pues simplemente que es mi caudal, o Q, que se pone, la Q de caudal serían 100 entre 10. ¿Cuánto me da eso? 1000 entre 10. 100 litros por minuto. ¿Están de acuerdo? Es el caudal que tengo que tener o me tiene que dar mi bomba. ¿Sí quedamos? Ok. Sí, profe. Entonces, cuando uno selecciona una bomba o un compresor, ¿por qué? Porque tanto el agua como al aceite hidráulico que se utiliza para estas máquinas, o el aire, agua o lo que sea, es un fluido y su volumen se mide en metros cúbicos, litros o galones.
Entonces, cuando se selecciona un equipo, se selecciona, por ejemplo, el caudal. ¿Sí? Por eso es tan importante el caudal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Normalmente, los compresores o las bombas más sencillas te dan un caudal fijo. Hay otras que tienen caudal variable. ¿De qué va a depender? De su construcción. Por ejemplo, pensemos en un compresor. Hay diferentes tipos de compresor, ya lo había platicado en la clase anterior. Si yo tengo un compresor, digamos, que tiene un pistón, ¿sí? Y tiene un área y una altura, voy a tener un volumen, ¿sí? Y el pistón siempre me va a dar el mismo volumen, ¿estamos de acuerdo? Yo no puedo pedir que tener más volumen porque el pistón no lo puedo hacer más chico o más grande, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, un compresor de volumen fijo, de caudal fijo, porque siempre me va a dar que la misma cantidad de volumen cada X tiempo, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, el volumen de aquí son 10 centímetros cúbicos. El volumen son igual a 10 centímetros cúbicos, el volumen de mi cilindro, 10 centímetros cúbicos. Y entonces, vamos a pensar en algo sencillo, que da, como aquí tengo el cilindro y está girando, tengo un motor eléctrico, que esté girando a 600 revoluciones por minuto. Entonces serían 10 por 60, mi caudal serían 60 centímetros cúbicos por minuto. ¿Hasta ahí estamos? O 6, lo que sea lo que esté girando el motor, ¿sí? Bueno, ese es un volumen fijo que es de este. Hay hay compresores que se les llama compresores de caudal variable. ¿Por qué razón? La mayoría de los compresores de caudal variable, o muchos de ellos, lo que tienen es una cámara, ¿sí? Y aquí tengo paletas. Y estas paletas, ¿sí? Vamos a tratar de simplificar. Están las paletitas, ¿sí? Bueno, aquí está la otra paleta y aquí, digamos, entienden la idea, ¿no? Aquí están las paletas. Nada más puse 4 porque... ¿sí? Y esta está medio choca. Entonces va a ir girando, ¿sí? Y estas paletas van aventando el aire. Como está excéntrica, digamos que aquí entra el aire y conforme se va cerrando el área, se va comprimiendo el aire hasta que sale en el área menor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando yo quiero caudal variable, yo aquí lo que tengo es que es ajustable esta cámara o el movimiento de la cámara en un sentido o en el otro, y entonces yo puedo tener, obviamente no puedo hacer mucho. Aquí meto, por ejemplo, un resorte con un tornillo, lo va empujando y va haciendo que la cámara se haga más chica o más grande. Entonces las paletas pueden comprimir más o pueden comprimir menos. Este volumen que está aquí adentro va a ir variando. ¿Queda claro la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Estos son los de variables, ¿sí? Repito, ¿por qué hay símbolos como, por ejemplo, 2 de unidad de mantenimiento? Bueno, porque hoy es muy fácil pegar en la computadora y subir. Pero no hace muchos años, bueno, sí, ya hace muchos años. Por ejemplo, cuando yo estudié y llevé esto ya no habían nacido ustedes, muchos de ustedes no habían nacido en 1990, cuando yo llevé esta materia eh, en la carrera, pues lo tenías que dibujar todo a mano. Entonces, ¿están de acuerdo que de dibujar esta unidad a dibujar esta, pues ¿qué hacías? Pues dibujabas esta, ¿no? Lo mismo pasa en dibujo. Ahora tenemos dibujo y tenemos simbología que es simplificada. Muy bien. Esta es mi unidad, mi compresor, mi unidad de mantenimiento. Que ojo, todas las unidades de mantenimiento, si ustedes ven cualquier máquina que lleve aire, debe llevar su unidad de mantenimiento. ¿Estamos bien? Luego, ¿qué tenemos? Les había dicho que yo pongo aquí mi depósito, que es mi tanque. ¿Sí? Es el tanque del compresor. ¿Y por qué lo pongo hasta acá? Bueno, en la vida real,
Ajá. Eh, lo que yo hago es utilizar, se le conoce como Mindfold, no sé cómo se le diga en español, ¿sí? El Mindfold es un conector, ¿sí? O como si fuera el equivalente a un multicontacto. Son de este tipo. Aquí entra el aire y tengo un montón de entradas donde voy a conectar mis mangueras, ¿sí? Miren, aquí vienen los conectores para irlos poniendo. Y ahí entra y te venden los conectores para cada uno de estos agujeritos. ¿Sí? Obviamente todo te lo venden aparte. ¿Sí? Tenemos conectores neumáticos. ¿Sí? Que son los que van aquí, van atornillados. Son de este tipo. ¿Ya los vieron? Para conectar tus mangueras al sistema neumático. ¿Sí? ¿Preguntas? No, ninguna, profe. Como no existe el simbolito, simplemente tiro aquí para de aquí colgar todo lo que yo necesite o todos los elementos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Muy gracias. bien. Ahora, ¿qué sigue? Tengo un actuador. Los actuadores, que son mis cilindros, u otros más. ¿Qué otros más actuadores tengo? Tengo cilindros de simple efecto, cilindros de doble efecto, cilindros sin vástago, cilindros múltiples, motores neumáticos, ¿sí? Y esta combinación que dice Tobera, estos dos van juntos, que son ventosas, ¿sí? Puedo utilizar una ventosa, ¿estamos de acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Cilindro de simple efecto, ¿sí? Entra aire, empuja y el resorte va a hacer que regrese. Cilindro de doble efecto, necesito dos entradas. Cilindro sin vástago, aquí no hay un vástago. El montaje se hace en la parte superior, aquí afuera hay una cama y sobre esa cama se desplaza el producto. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, hay muchas aplicaciones donde podemos ver cilindros sin vástago, eh, como puede ser en máquinas, herramientas para alimentación que va el producto en la parte superior y estos cilindros sin vástago lo que hacen es te permite llevar el producto sobre en la parte de arriba y ya no necesitas, bueno, empujarlo. Vean, voy a poner un pequeño video, nada más dejen ver si no voy a hacer el primero, el famoso comercial. Ahí estamos. Este es un cilindro sin vástago. Como pueden ver en la parte superior, se hace el montaje. Puedes meter una mesa, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si tú estás alimentando una máquina o alguien está tomando piezas, bueno, puedes montar aquí tu mesa y eso va alimentando. Otra manera es, si yo lo pongo de cabeza, puede servir como una especie de grúa, ¿sí? Como una especie de grúa para moverse en algún sentido o en el otro, ¿sí? Como un cortador, por ejemplo. Si aquí pongo un soporte, pongo una cuchilla, la pongo de cabeza, me puede servir perfectamente este tipo de cilindro sin vástago. Aquí monto la cuchilla, la pongo de cabeza y puedo cortar, por ejemplo, madera, tela, lo que se les ocurra, ¿no? Yo lo puedo poner de cabeza, puedo poner una motosierra, cortar, etcétera, ¿sí? Son cilindros sin vástago. ¿Estamos bien? Los cilindros de simple efecto, un cilindro de simple efecto, ¿sí? Pues hacen esto, ¿no? Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO.
Hizo. Obsérvese que el símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. ¿Sí quedamos? Es uno de simple efecto y uno de doble efecto. De hecho, estos videos que están viendo, ese video que vieron ahí, ¿sí? Son videos de la empresa que se llama Festo. Y de hecho, todos estos videos, bueno, este no, pero el anterior, El cilindro de doble efecto. es de Festo también. El cilindro de doble efecto se distingue por sus dos conexiones útiles. Veamos cómo funciona. El cilindro de doble efecto es sometido a presión alternadamente en ambos lados para ejecutar los movimientos de avance y retroceso. Ello significa que puede ser utilizado para realizar trabajos en ambas direcciones, es decir, para empujar y tirar. Este es un cilindro El hidráulico. cilindro Tiene retrocede aceite. más rápidamente que avanza. ¿Por qué? Aquí vemos por qué. La cámara del lado del vástago es más pequeña. Además, la superficie útil del émbolo es más pequeña por la presencia del vástago. En la práctica se suelen utilizar cilindros con una relación definida entre las dos superficies del émbolo y, en consecuencia, entre los volúmenes de las dos cámaras. Tal relación suele ser exactamente 2:1. Estos cilindros son denominados cilindros diferenciales. De lo dicho se deduce lo siguiente. Si la fuerza F1 igual a P por A y si la fuerza F2 igual a P por A entre 2, ello significa que la fuerza vigente en el movimiento de retroceso es la mitad de la fuerza aplicada al avanzar. Sin embargo, la cámara del lado del vástago, teniendo la mitad del volumen y siendo igual al caudal volumétrico, se llena en la mitad del tiempo con aceite. Ello significa que el émbolo retrocede a la doble velocidad. Asimismo, el caudal volumétrico de aceite de reflujo también es el doble, porque necesariamente tiene que refluir la doble cantidad de aceite en el mismo tiempo. Por ello se produce una presión dinámica. Estas circunstancias tienen que tomarse debidamente en cuenta al elegir un cilindro hidráulico. Bueno, sea hidráulico o sea neumático, bueno, se aplica lo mismo, ¿no? Ya vimos cómo funcionan los diferentes cilindros. Aplicaciones, bueno, hay muchas aplicaciones de estos cilindros. ¿Qué pasó, Adrián? Tienes tu mano alzada. Ah, no, era desde hace rato, profesor. Ah, ok. Muy bien. Importante, ¿sí? Dependiendo de la aplicación vamos a tener. Por ejemplo, aquí viene un motor neumático. Les digo, el motor neumático por excelencia va a estar girando y el motor neumático que todo mundo conocemos es el taladro del dentista. ¿Qué pasó, André? Profesor, una pregunta. Es que no sé exactamente cómo se llaman. Creo que son cilindros rotatorios o cilindros giratorios. Los Rotix, sí. Ajá. Pero no está como tal aquí en FluidSim 1 Aquí está. para simular, ¿verdad? Ah, Es el semigiratorio. Es que hay dos tipos. ujú. El semigiratorio, que es funciona de la siguiente manera y trabaja de 0 hasta 180 grados. Lo que tiene se le llama también Rotix, así lo conocen, yo tengo aquí tal cual el cilindro, ¿sí? Y esto tiene dentado, y aquí tengo mi engrane, y aquí monto el bracito. Entonces, cuando el cilindro, por ejemplo, va en este sentido, gira el engrane,
y gira en un sentido, gira en el otro y gira en el otro sentido. Y este te da trabajo hasta de 0 a 180 grados. Por ejemplo, si tú tienes una banda y quieres pasar de una banda transportadora al otro lado, utilizas un Rotix, ¿sí? Por ejemplo, si lo que quieres es giro completo como un motor, estos por dentro tienen unas paletas, va girando el aire y obviamente entre más presión tengas de aire, va a girar más rápidamente y es como si fuera un motor neumático. ¿Quedó aclarado? ¿Esa era tu duda o hablabas de otra cosa? No, sí, sí está bien, profesor. Gracias. ¿Sí? Por ejemplo, es para operaciones que le conocemos de pick and place, que es de tomar y posicionar, ¿no? Normalmente aquí puede tener una ventosa, toma la pieza, gira y la coloca del otro lado, ¿sí? Los puedes poner en esta posición o inclusive, bueno, con combinaciones. Ese sería el tipo de situación que estamos hablando, ¿no? Sí, profesor. Muchas gracias. No de qué, para servirte, ¿sí? Esos son algunos de los tipos que tenemos. Entonces, vamos a empezar con el caso más sencillo, un cilindro de simple efecto. Por ejemplo, aquí tengo este pequeño problema, dice, con ayuda de un posicionador vertical pivoteado, se tienen que alimentar lingotes ligeros hacia dos bandas transportadoras, ¿sí? Una superior y otra inferior según sea seleccionada. El destino de la rampa arriba hacia abajo es decidido por medio de una válvula con switch selector. El movimiento del cilindro 1A se tiene que efectuar en 3 segundos y en 2 segundos. La presión debe indicarse en ambos lados del cilindro, ¿sí? En la posición inicial, el cilindro asume la posición de retroceso, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un cilindro que lo único que hace es, digamos, si está retraído, va a caer aquí el material. Si lo abro, va a empujar la rampa y el material cae en la rampa de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí estamos, que ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Pues simplemente, a mí me dice que yo requiero una válvula con un selector. ¿Qué les había dicho hace unos instantes? Que este es el equivalente al selector, ¿sí? Esta es mi válvula con selector. Por ejemplo, puede ser de este tipo. Voy a poner esta foto. Inclusive puede ser de este tipo, es un selector, es una palanca fija que yo muevo en un sentido o en el otro. Vean la diferencia, por ejemplo. Bueno, ya me mandó ahora Amazon, ¿sí? De este tipo que es con botón normal, ¿sí? Aquí pongo el botón, ¿sí? Y me va a regresar, ¿no? Los otros son del tipo, ¿sí? Que se queda fijo. Por ejemplo, esta, como pueden ver, es un selector. Tiene dos posiciones fijas, ¿sí? Entonces, esa es una válvula con selector. Entonces, esta es mi válvula con selector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y yo cómo conecto? Otra vez, aparece el punto verde, aprieto, suelto, aprieto y suelto. Como soy medio obsesivo, tiene que quedar derechita la línea. Para acercar o alejar su dibujo, aquí tengo el más o el menos, ¿sí? Para que lo puedan ver más claramente. Y para accionarlo le ponemos aquí play. Y aparece el dedito, acciona, acciona, ¿sí? Acciona, acciona. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Pregunta, ¿todo el mundo le salió? Sí. ¿Sí? Sí.
Muy bien. Hay 20,000 maneras. Y vamos a poner este pequeño video a tener una velocidad determinada, muy rápida. Si yo quiero que mi válvula salga lentamente, voy a subir tantito esto, voy a minimizar esto, y me dice, aquí donde dice, válvulas de cierre y control de caudal, ya localizaron, es la tercera. Y aquí dice válvula estranguladora, ¿ya la vieron? Válvula estranguladora. Me espero a que la coloquen. Sí, profe. ¿Sí está? Muy bien. Entonces vamos a darle botón derecho, girar 90 grados, para que me quede en esta dirección. ¿Por qué es tan importante girarla? Bueno, para poder acomodarla aquí en medio. ¿Estamos de acuerdo? Me coloco aquí que se ponga en gris claro, corto, conecto y conecto. Ahora voy a jalar más para acá para que quede todo derechito. No tiene que ser a fuerza, yo soy medio obsesivo en este sentido, ¿no? Como que no sé qué me da si está toda chueca. ¿Ok? ¿Ya está? Ya. Entonces, esto es como si fuera el cierre del aire, se podría decir. Sí, es una llave de paso. No es como el del cierre del aire. Ese estás hablando de una válvula de paso. Aquí es como si fuera, como la válvula que tenemos en la entrada de la casa del agua, que tú abres más o menos el paso del agua, entra más o menos. Aquí pasa lo mismo. Tienes un tornillito, ¿sí? Y este tornillito, ¿sí? Te permite más o menos paso de aire, ¿sí? Ahorita, a ver. Denle doble clic a nuestra válvula, sea nuestra válvula nueva, denle doble clic, ¿sí? Y si le dan doble clic, les abre esta ventana. Dice que el grado de apertura es el 100%. Voy a exagerar, vamos a exagerar. Vamos a ponerle al 5%, que casi no pase aire. Vamos a echarle a andar play. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver cómo se hace un poquito más lento. Bueno, voy a cerrarla más todavía. Voy a ponerle al 1%. Ahí está. Para que se exagere. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Esto es una válvula reguladora de caudal. Aquí entra el tubo, aquí entra el tubo y aquí tengo el tornillo y lo voy abriendo o cerrando para evitar, que es diferente a lo que tú dices que esta es una válvula de paso. Aquí es para abrir y cerrar completamente. Aquí puedes ver que viene el aire, el tornillito permite más o menos paso de aire y así funciona, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que haces. Aprietas, cierras y ya no pasa el aire. ¿Sí? ¿Sí estamos? Profe. Regulo la entrada o el paso del aire. ¿Quién es bachiller ese Zoom? Soy yo, profe, no me había dado cuenta, perdón.
No, no te preocupes, nada más que de repente me sacó de onda quién es Bachi. Como estoy aquí en la Perdón, pantalla. ¿Sí? no cambié el trabajo. Ah, ¿qué pasó? A mí me dice que tengo conexión. Conexiones abiertas. Ok. ¿Puedes compartir tu pantalla? Y ahorita la revisamos. Ah, dice que tienes conexiones superpuestas. Sí, no importa, dale a aceptar y puedes echarlo a andar. Dale doble clic dale stop. Stop, stop, arribita. Dale doble clic a tu válvula. No, es que ¿sabes qué? Jala un poquito, jala hacia la izquierda. No, no. Es que te equivocaste, no es esa. Esa bórrala. Esa hay que borrarla. Dale suprimir de teclado. Bórrala. Es que ese es la que sigue. Es esa. No, ajá, ahí, pero primero borra, primero antes de... borra primero la tubería. Entre la tubería. Ahí. Dale suprimir. Con tecla suprimir. Ahí está. Ahora sí ya puedes conectar. Gírala a 90 grados. Y ahora sí ya puedes conectar. Dale doble clic a la válvula que pusiste. Y ponle 1. Exagerado, dale aceptar. Y ahora sí échalo a andar, por favor. Ponle play y echémoslo a andar. ¿Ya viste? No, pero déjala y ahorita va a tardar ahorita en regresar. Apenas se va a estar vaciando poco a poco el aire, ¿ya viste? ¿Sí quedó? Perfecto. Sí, muchas gracias. No, para servirte. ¿Qué pasó, Montserrat? Ah, ya bajaste la mano. Que te quedó la mano arriba. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Dudas? ¿Más o menos queda claro? Bueno, más bien queda claro porque más o menos no me convence mucho. ¿Queda claro? Sí, profe. Claro. Muy bien. Entonces, ya tenemos un sistema muy sencillo, ¿sí? Obviamente, ya estamos hablando de montaje en las máquinas y todo eso, bueno, pero con este diagrama nos vamos a guiar. Importante, ¿sí? Puedo tener diferentes tipos de válvulas de cierre y control y caudal. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Dudas? Y por ejemplo, el otro símbolo que está al lado de la válvula que acabamos de poner. ¿La tobera? Ajá, La tobera te sirve para acelerar el aire. Es un cambio de sección, ¿sí? La válvula de orificio y la de tobera tienen que ver. Tu pregunta, ¿alguno de ustedes llevó una materia que se llama mecánica de fluidos? No. Bueno, ¿quién se llevó por ahí? Alguien me está presumiendo de mecánica. No, wow, no. Bueno, es que, híjole, cuando tú tienes una tubería, ahora ya es diferente, ¿sí? Pero en las tuberías, bueno, de hecho no ha cambiado, ¿no? Tengo una tubería y había dicho que cuando por la tubería viaja mi caudal, ¿estamos de acuerdo? Aquí va mi fluido, ¿sí? No importa si es un líquido o es un gas, va el fluido, ¿sí? Aquí mi fluido viaja con un volumen, es un volumen de fluido, ¿sí? Pero también tengo otro aspecto. El fluido lleva una velocidad, una velocidad. ¿Qué sucede? Digamos que su volumen ahorita, su volumen sería 1 litro, ¿sí?
que va viajando a una velocidad de 1 metro por minuto. Sí, no, tampoco va con mucha velocidad, va por 1 metro por minuto. ¿Qué sucede? Imaginen que aquí tengo esta área desde el tubo, mi área 1. ¿Sí? Mi área 1 es igual a 2 centímetros cuadrados. Y aquí mi área 2 es de 1 centímetro cuadrado. ¿Qué sucede? Va viajando el fluido, va viajando, que es esta la tobera. ¿Y qué va a suceder? Cuando yo hago un cambio de sección, ¿están de acuerdo que el volumen no puede cambiar, no puede hacerse menos fluido porque está viajando? ¿Es lo que tienes de volumen? No cambia, tienes el mismo volumen. Entonces, lo único que puede cambiar, ¿qué es? La velocidad. Como yo reduzco a la mitad del área, la velocidad que hace se acelera al doble. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profesor. Sí, profe. Entonces, si ustedes están regando el jardín y ponen su dedo, por increíble que parezca, la presión es la misma, no hay cambio de presión. ¿Qué es lo que cambia? La velocidad. ¿Queda claro? Sí. No cambia la presión, cambia la velocidad con la que sale el agua. No crean que es más presión. Las famosas mangueras de regaderas de presión, no es cierto, no son de presión, son regadores de velocidad y lo que hacen es reducen el área para que se acelere el fluido. ¿Para qué me sirve una tobera? El ejemplo más claro de una tobera está en los famosos motores turbocargados. ¿Qué es lo que hace? Acelero la velocidad con la que entra el aire y por lo tanto hay más combustión. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, luego tenemos los orificios. Los orificios tienen una función similar. Tengo mi tubería y el orificio lo que hace es realmente tengo una placa con un orificio para que reduzca el aire. Bueno, ¿qué sucede? Se acelera, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Recuerden que siempre vamos a tener, bueno, en todo fluido, tenemos volumen, temperatura, presión. En una tubería que lleva un fluido, aquí tengo un cambio de área. Por lo tanto, cuando yo meto un orificio y conozco el tamaño del orificio a través de ecuaciones que ya se tienen bien establecidas, puedo ver cómo varía la presión. Y entonces, si yo conozco el área, ¿sí? El área de mi tubería, y aquí conozco el área que cambia aquí, y conozco la presión, puedo determinar cómo cambia la velocidad del fluido. Y van a decir, sí, ¿y para qué? Bueno, en aplicación más básica que se me ocurre es, ustedes tienen una línea de llenado de shampoo. ¿Qué pasa si el fluido, en lugar de ir a cierta velocidad constante, empieza a acelerarse? Se empieza a acelerar el aire y el fluido va a empezar a generar burbujas. Y al generar burbujas, voy a poder llenar la botella de shampoo. No, se va a desbordar. Se va a desbordar. Entonces, para mí es muy importante que el flujo se mantenga en lo que se llama un flujo laminar, que es una velocidad baja, para que el fluido se mantenga constante. Si lo acelero mucho, se van a empezar a crear remolinos internos y por lo tanto se van a crear burbujas. ¿Estamos claros? Lo mismo me sucede con fluidos
como es. Con el aire no hay tanto problema, pero cuando hablamos de equipos que manejan aceite, yo quiero flujo laminar. ¿Qué sucede? Sucede que el aceite, al ser un fluido viscoso, puede generar remolinos. Al generar remolinos, se forman, aunque no lo crean, burbujas de aire, y entonces en lugar de que salga el cilindro lentamente, va a salir como con golpeteo, va a salir como a pasitos, ¿no? Entonces imaginen que ese cilindro lo estamos utilizando para una prensa, para estampar una pieza. Entonces en lugar de que la pieza baje suave y se haga el estampado, va a dar golpeteos y la pieza se va a dañar. Permítanme un segundo, güey. Perro. Perdón, es que estaba ladrando como loco el perro. ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro esta parte? ¿Por qué necesito conocer los orificios y las toberas? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Aquí también tenemos algunas otras válvulas, ¿sí? Como las válvulas de retención o antirretorno. ¿Cómo funciona una válvula antirretorno? Y pueden ver aquí la figurita. Viene el fluido, ¿sí? Y va a alimentar en un sentido, pero en el otro tiene una bolita. Me la voy a conectar para ver si funciona aquí. Solo permite que pase el aire en esta dirección, ¿ya vieron? ¿Sí? Aquí se queda bloqueada. ¿Para qué sirve este tipo de válvulas? El ejemplo más sencillo de una válvula antirretorno es el sapo que tenemos en el excusado. Permite el paso del agua en un sentido, pero no en el otro. ¿Sí? Y van a decir, ¿para qué? Ejemplo más sencillo. Yo tengo un elevador automotriz, un cilindro hidráulico, elevo el automóvil, ¿sí? Y digamos, en el caso de los, es una conexión un poquito diferente. Sube el automóvil y se me corta la energía eléctrica. Como tengo una válvula antirretorno, ¿qué va a pasar? No se puede regresar al aceite al tanque. Se queda ahí y ya tienes como un sistema de seguridad. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, este sería un sistema muy sencillo. Conforme, por ejemplo, si yo agarro, voy a desconectar mi válvula y la voy a poner al revés, por eso les digo que había que girarlo en este sentido. Voy a girarla 180 grados. Y van a ver qué sucede ahora. ¿Sí? Tarda más en regresar. Muy bien. Tenemos esta, la voy a borrar, y tenemos también esta. ¿Ya la vieron? %. ¿Qué sucede con este tipo de válvulas? Tiene una válvula antirretorno incluida. Permite el paso. Vean cómo libera el aire rápidamente. Cómo se abre esta bolita para que salga el aire y pase en este sentido. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Esta es una válvula que tiene integrado una válvula antirretorno para que el regreso sea rápido. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda?
¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Muy bien. Sí. Importante, los cilindros de simple efecto, como vimos en el video, con esta configuración, solo sirven para empujar. Y normalmente, este tipo de cilindros, pues no realizan una carga, ¿sí? Nada más un posicionamiento para posicionar en alguna u otra posición. No van a levantar cargas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos un resorte. Entonces, realmente la fuerza para vencer el resorte debe ser pequeña. Y en el otro sentido, pues el resorte nada más lo único que hace es regresar a la posición. Como ya no tiene aire, simplemente regresa a la posición. Oye, entonces, en este sentido, no voy a poder jalar nada. ¿Sí? Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Está claro? No,